Hola, ya estamos en un nuevo capítulo de Diáspora Radio. Son exactamente, faltan segundos para las 9 de la noche en Chile continental. Una hora más en Magallanes y la Antártica chilena. Tiempo menos, casi las 7 de la tarde en la isla de Pascua, en el territorio insular, Isla de Pascua y Islas Salas y Gómez. Son las 9 de la noche ya en Miami, en la península de la Florida, también en La Habana, Cuba. Y estoy comenzando un nuevo Diáspora Radio. Como digo cada semana, Diáspora Radio es un espacio para el encuentro, el reencuentro y el recuento con parte de la historia de la radio y de la comunicación en Cuba. El invitado mío de hoy vive en Las Vegas. Hay un poquito de tiempo menos. Ahí estoy buscándolo para invitarlo. Empiezo a saludar a las personas que ya están en línea. A Torres Domínguez, a Víctor Aguilar, que se conecta desde Valparaíso. Yo pensaba comenzar este programa este capítulo con este tema, La chica de la valija. Y ahí está Pepito Siervi en línea, ya me está mirando. Él es mi invitado en el día de hoy. Vive en Las Vegas, como le decía. Es parte de la historia de la radio cubana. De opinión, y voy a poner este tema, que es de los Dan. Y esto sí tiene que ver con la memoria afectiva de toda nuestra generación. Ahí está nuestro invitado. Pepito, ¿cómo estás? Yo muy bien, y muy agradecido de la gentileza que has tenido para con mi persona. Qué bueno. Oye, un gusto saludarte. Estamos con diferencia horaria. Gracias por recibirnos en tu casa en Las Vegas, donde vives desde el año 2014. 2014, efectivamente. 2014. Empiezo a saludar a las personas que se están conectando poco a poco. A Yuri Rodríguez, también desde la península de la Florida, los amigos que van a estar con nosotros en vivo, y también recuerdo que cada uno de los capítulos de Diáspora Radio quedan disponibles en YouTube para que los podamos encontrar. Pepito Siervi, editor, artista, grabador, director de programas de radio, profesor. Durante 40 años una carrera en la radio nacional cubana, específicamente en Radio Progreso. ¿Cuántas generaciones de cubanos no habrán escuchado tu nombre? Porque aunque no eras locutor de las voces, tu nombre estuvo en los créditos de los programas de radio durante muchas décadas, Pepito. 43 años estuve en la radio. 43. 43 años. Antes de empezar, quiero que reflexionemos sobre esta frase que tiene que ver con los saberes, con las transmisiones generacionales de padres a hijo. Hijo de gato, caza ratón. Ajá, así mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿En tu caso sí? En mi caso sí, en mi caso también. En mi Sí. caso fue así porque mi padre era grabador de Radio Progreso desde los años 46 y yo nací en el 51. Y prácticamente dice los entendidos de la materia que yo nací dentro de una grabadora, ¿no? Y bueno, toda mi infancia, independientemente de las escuelas, el deporte, etcétera, etcétera, pero iba mucho a Radio Progreso y me crié en ese mundo. Me gustaba mucho ese ambiente, por decirlo de algún modo. Mi padre quería que yo fuera médico, pero en realidad, o que fuera marinero de la marina, pero a mí lo que me gustaba era esto, ¿no? Y gracias a Dios tuve la oportunidad, él lo entendió y bueno. Y me dediqué por entero a esa especialidad, que la especialidad mía, yo diría que mi especialidad es la radio. Las profesiones son otras que tú las vas desarrollando a través de los años, ¿no? Los oficios o los roles que se desarrollan dentro de la radio. Pero tu padre quería que no trabajaras en la radio, pero trató de desviarte y llevarte a otro lugar. De hecho, tu primer trabajo, me contabas por interno,
fue de la mano de tu padre en la EGREN, en la empresa de ediciones musicales de Cuba. Sí, pero eso es simpático, es una historia simpática. El problema es que mi padre quería que yo estudiara capitán de barco. Y yo ingresé en la Escuela Técnica de Mar Victoria de Girón para estudiar, y era un alumno. Pero justamente a los 2 años me dan la baja de la beca porque yo era asmático. Y entonces me le paré delante de mi papá y le dije, quise hacer lo que tú querías, no pudo ser. Y me dijo, mañana te vas conmigo para Legrén. Imagínate, cuando me dijo eso es como, me dio una alegría tremenda y ya me sentía a mis anchas, ¿no? Ya estaba en el ambiente que me gustaba, en el olor a la cinta magnética, a placas, no sé, esas cosas de consolas, micrófonos, etcétera. Y sinceramente, yo no sé si a mí me picó un bichito o fue un bicho grande, pero siempre fue así, siempre fue así. Oye, tú me comentabas, Pepito, en Legrén, tuviste la posibilidad de trabajar con una cantidad de personajes intelectuales y artistas que cualquiera quisiera para su currículo. Fue una gran escuela la EGREN para ti, ¿no? Muchacho, la escuela, la Irene fue para mí fue no sé cómo decirte, pero fue un escalón muy importante en mi vida porque uno no se da cuenta de lo que uno, o con quien uno trabaja, o con quien uno aprende. ¿Tú me entiendes? Porque yo siempre sí aprendí de todos, he aprendido de todo, pero trabajé, imagínate, con Lezama Lima, con Mario Benedetti, con Harold Gramash, con Olga Lebrán, con Lisandro Otero, con Luis Cambonet, con Rafael Somavilla, con Leo Brauer. A ver más. Oye, ¿alguno en especial que te gustara más verlo aparecer en los estudios de Legrén y alguno así medio insoportable que dijeras, no, hoy toca trabajar con esta persona? Mira, para mí, yo era una persona como una esponja. Yo quería aprender de todo y todo lo que me dieran. O sea, a mí Medardo Montero era el que me mandaba el trabajo. Me decía, mañana vas a trabajar con fulano, pasado vas a trabajar. Así me lo iba diciendo. Yo no los conocía. Mi papá sí los conocía. Y me decía, fulano, no sé, me hablaba de cada uno. Con Luis Carbonell, una gente maravillosa. Una gente maravillosa. Con Leo Brauer, era la única, con la persona que yo hablaba de los virus. Y él me hablaba de los virus. Imagínate, yo era el fan, yo era bitlero, como decía. Con Harold Gramash y con Benedetti, para que tú veas lo que la vida, yo soy un seguidor de Benedetti. Y cuando yo trabajaba en Nocturno, que se ponían poemas de Benedetti, yo le decía que era director en aquel entonces, bueno, que es director, a Emérito Martínez, yo le decía, y pensar que este hombre, yo le editaba discos, en Legrén, una gente muy tratable, muy afable, ahí sentado al lado mío. Y mira, eso para un currículo es una cosa muy interesante, ¿no? Muy importante. Y para mí, sinceramente, es un recuerdo muy grato, muy bonito. ¿Tú me entiendes? Pepito, cuando dije de conversar contigo en este capítulo de Diáspora Radio, muchos me dijeron cosas de ti, un artista, uno de los grandes editores que ha tenido la radio cubana, algunos durante décadas, el mejor editor de la radiodifusión en la isla. ¿Cómo te gusta, qué te gusta hacer? ¿Te gusta ser un artista, un editor, un director de programas de radio? Porque dijiste que la especialidad era la radio y los oficios distintos dentro de esa especialidad, pero ¿qué te gusta a ti? ¿O a qué le cogiste más el gusto? Mira, en primer, yo te voy a decir una cosa, el arte se desarrolla en la persona, uno no, o sea, tú no puedes ser artista porque yo voy a ser artista, tú tienes que demostrar el arte, ¿no? Yo como cada profesional, no sé, el pintor demuestra su arte a través de la pintura y así cada uno. Yo, si tú me dijeras, ¿qué tú eres? Yo soy un realizador radial, o sea, yo era un editor que dirigía programas o un director que editaba. ¿Tú me entiendes? Yo me llamaría un realizador de la radio, porque el departamento de ediciones es un departamento que surge con la evolución de la radio, aunque muchas personas no lo entiendan y lamentablemente muchos no lo conozcan. ¿Tú me entiendes? Pero en ediciones viene siendo un laboratorio donde se hace todo el montaje de todo. Eso que tú ves en la computadora ahora, que eso se hacía en ediciones con el sistema analógico. Entonces, ahí tú tienes que musicalizar, tú tienes que grabar, tú tienes que editar,
inclusive a veces tiene que hacer corte y edición. Pero yo te digo, a mí querían que yo fuera, cuando entré en la radio, mi padre querían que yo fuera como mi padre, grabador musical. Yo grabé en algunas ocasiones, bastantes veces, Alegrías de Sobremesa en los años 70. Pero había sucedido, son cosas. Entonces, que llegó el otro día, ¿cómo es posible que ahora tenga la posibilidad de eso? Pero cuando yo descubrí lo que es la edición, para mí fue fantástico. Porque la edición no era solamente tirar la voz y la música. No. Yo hice cosas en edición como mezclar canciones, mezclar sonido, hacer montajes. Yo no sé. Quiero quedarme, Pepito, con dos ideas que tú dijiste que me parece que son muy interesantes para analizar el oficio del editor. Tú dices que esto apareció de manera orgánica como parte de la evolución y del desarrollo de la radio. Claro, porque la radio comienza con la telegrafía, después el sonido, después la voz, después una musiquita, pero después llega este gran invento que es el corte y la edición. Y tú tienes la suerte de estar en un lugar que yo siempre he dicho, Radio Progreso era como el palacio del corte y la edición, porque allí se cortaba, se pegaba y se hacían maravillas. ¿Qué significaba estar metido en un estudio de edición haciendo este tipo de cosas? Que además, para lo cual no todo el mundo tenía las habilidades y los dedos para tanta cosa que hoy nos parece tan ruda y tan rudimentaria. Sí, eso, mira, para eso tiene que tener un conocimiento de la distancia que existe de la cabeza de transmisión a la salida de lo que es el bloque de las cabezas. Y había una distancia ahí donde ahí se jugaba una S. Por ejemplo, tú decías, a veces, y tú me decías, quítame la S final. Entonces yo venía y te la quitaba, y decía, a veces, sin dañar la entonación. ¿Y qué pasa? Que yo vi hacer eso desde muy muchacho. Mi papá lo hacía Pepe Gutiérrez, lo hacía Medardo Montero, lo hacía Osvaldo Valdés. Y ellos tenían un turno en la noche, en la época de Radio Progreso, de los 50, que era editar. O sea, la toma 1 de una canción y la toma 2 de esa misma canción, vamos a coger la introducción y vamos a pegársela, no sé. Y entonces eso era a través del corte y edición. Y yo lo veía hacer. Y entonces en Legrén, yo cogí una canción, un bolero, y cogí una guaracha, y yo la empataba. Y entonces yo llamaba a Barreto, que era el tronista de la Orquesta Cubana de Música Moderna, y le decía, maestro, lléveme el ritmo a ver si entra bien. Entonces él llevaba el ritmo y entraba, había un cambio, pero tú entraba en tiempo, y dice, entró en tiempo. O sea, eso es un arte. Eso es un arte y tiene que gustarte mucho. Para la gente más distanciada de la radio, cuando hablábamos de corte edición era porque se cortaba y se pegaba de verdad. Sí, como no, se cortaba la cinta, se cortaba y se pegaba. Y el arte de eso estaba en que el trabajo que era un trabajo meticuloso, trabajo de cirugía, porque tú a la vez que tú cortabas o podías salvar o podías desgraciarle, o sea, tenías que ir yo le diría salvando las distancias, ¿no? Que es como una operación, tú vas a cortar y puedes desgraciar un parlamento, puedes desgraciar un programa, no sé si tú me entiendes. Y es un trabajo muy meticuloso, trabajo de mucho silencio, porque tienes que escuchar muy bien lo que tú estás haciendo. O sea, cuando tú ibas, yo me acuerdo cuando tú ibas a buscar eso mismo, la S final tuya, hay que mover la cinta y escuchar, entonces tener un tacto y nada, te digo, te vuelvo a repetir, para mí era una cosa maravillosa hacer todas esas cosas. Además de ese oído que había que tenerlo entrenado para poder detectar estas cosas con milésimas de segundos de diferencia, ¿qué otras cosas hacían bueno a un editor? Porque ahí se jugaban muchas cosas. Se jugaban planos, se jugaban ritmos distintos, se jugaban distintos niveles de grabaciones en soportes distintos para juntar en una misma pieza radiofónica. Mira, el editor yo me acuerdo, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, hay programas en vivos que cuando tú tiras la voz del locutor para que despide el programa, y entonces en muchas radios tienden a bajar la música y entra el locutor, eso se nota. Yo no hacía eso, yo tiraba la voz del locutor y en el momento que iba a entrar el locutor, yo tenía una precisión en eso, bajaba la música que tú no te dabas cuenta, y a medida, tú sabes que tú eres el locutor, a medida que el locutor va hablando, ya a los finales, cuando están los tonos arriba, el aire te va faltando.
Entonces yo iba subiendo lentamente, muy sutilmente, la voz del locutor y iba subiendo la música, sin tapar la voz del locutor. Esas son habilidades que uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo editaba los programas con Gladys Pérez, los programas informativos, había una diferencia de sonido. La voz del locutor que se grababa en el estudio y la voz del entrevistado, que eran ambientes. Entonces yo cogía y montaba, hacía un montaje y cogía bastante ruido ambiental, de manera que le quitaba más a uno y le ponía un poquitico más al otro, para comparar. Entonces cuando tú escuchabas al locutor, parecía que el locutor estaba contigo en la entrevista. Mencionaste a Gladys Pérez y tuvimos la oportunidad de conversar con ella acá, además de los años que me unen a su profesión, porque fue mi profesora universitaria de radio, una mujer con una carrera en la realización documental en radio impresionante y que trabajaba con muchos recursos. Me dijiste que era uno de los programas que más recordaba y mira que tú has hecho programas. ¿Por qué recuerdas especialmente esa cantidad de horas que dedicabas a hacer un programa a veces de 28 minutos o menos? Porque el problema es que para mí trabajar con Gladys Pérez fue un premio que me dio la vida, desde el punto de vista como ser humano que es y como profesional. Una persona que tú aprendías con ella. Yo era joven, igual que éramos jóvenes, y era un programa de mucha búsqueda, programa que ella logró hacer una cosa muy interesante, que yo la aprendí de ella, y he tratado de hacerlo en mi vida como realizador de sonido o realizador radial, que ella lograba que el sonido se viera. A ver si me hago entender. Radio veces, para ver, como dice el joven de la radio cubana. Sí. Pero déjame decirte que ahí habían dos personas que hacían eso en Radio Progreso. Julio Batista y Gladys Pérez, pero lo hacían con una maestría. Que yo te decía que cuando tú oías un programa de Gladys Pérez, tú no lo estabas escuchando, tú lo estabas viendo, tú lo estabas viviendo. Es como el profesor Calviño, que tú lo ves por televisión y tú lo crees que lo tienes al lado de tu casa, porque hay una comunicación y se lograba eso por un trabajo que ella lo tenía muy bien preparado, muy bien planteado. Ella sabía todo lo que iba a hacer. Y yo trabajaba con ella haciendo todos los trabajos de edición, que era un trabajo muy minucioso. Porque imagínate, hacía una limpieza de todas las entrevistas, se iban dando una predicción de la entrevista, la música, la voz de la locutora, todos los ruidos ambientales que iban a llevar. Y entonces se iba haciendo montajes. Y te vuelvo a repetir, eso era sistema analógico, que eran 4 grabadoras, 3 haciendo función de reproductora y una cuarta de grabadora. Y en ocasiones una Uger que ella tenía, que era muy precisa para coger frasecitas, que la utilizábamos también. Pero era, después que tú veías después que tú escuchabas ese programa, sinceramente, bueno, gracias a esos programas, no recuerdo si fue en el año 80, creo que fue en el 80, no recuerdo bien, yo me convertí en el primer editor de la radio y la televisión a obtener una mención fuera de concurso con un programa de Gladys Pérez, que se llamaba Nivel 43, que era sobre las minas Matambre. Y al año siguiente, me acuerdo que Nicolás Guillén me felicitó ahí, porque yo era joven, entonces yo o sea, eso nunca se había premiado y al año siguiente vuelvo a tener otra mención fuera de concurso con un programa que era sobre el Caballero de París. Sí. Entonces eran programas donde yo nunca en mi vida he trabajado para el premio. El premio está en lo que tú seas capaz de no sé, que sentirte bien cuando tú haces una cosa. Y si tú logras un premio, yo creo que el mayor premio que puede tener una persona que trabaja en la radio o en la televisión o en cualquier medio masivo, ¿no? Es el oyente o es el público. ¿Me entiendes? Quiero saludar a algunas personas que están dejando mensajes. Amparo del Valle nos saluda desde Venezuela. Saludos, Amparo. Lisette, tu hija, dice que qué orgullo y da las gracias por esta conversación y porque te está escuchando. Andrés, varias personas que están pasando por la transmisión. Fuiste y tuviste la oportunidad de ser profesor, de enseñar a otros lo que habías aprendido y adquirido en la vida. Y me diste un triángulo que me parece muy interesante para las nuevas generaciones, los que hoy son otros formatos. Vamos a entrar un poquito en eso, los podcasts, los Adobe Audition, estos computadores que permiten hacer en cuestión de muy pocos minutos lo que antes se tomaban
horas de edición y de dedicación. Hablabas de que el sonido, el mundo de la radio entraba por el oído, pero tenía que recorrer 3 puntos. Sí, sí, sí. Mira, yo impartí clases de sonido e impartí clases de dirección de programas, de las dos cosas, de las dos especialidades que para que hice principalmente. Inclusive estuve después, ya por último, estaba en la comisión de evaluación de directores de programas de radio a nivel nacional. Ya los últimos, gracias. Pero bueno, yo siempre le decía a los alumnos que el sonido entraba por el oído, del oído pasaba al cerebro y del cerebro al corazón. Si usted lograba eso, usted era un artista. Había otra variante, el sonido entra por el oído y llega al cerebro. Si no llega al corazón, usted es un técnico. Oye, Y si el sonido llega al oído y no entra, usted no es nada, recoge y váyase. oye, te lo voy a poner más difícil. ¿Y dónde queda la visión, o al menos la idea de ver con Mira, el sonido? El sonido para ver. el sonido para ver está justamente en la concentración que tú seas capaz de mantener mirando fijamente a un lugar. ¿Tú me entiendes? Es como cuando tú, por ejemplo, te sientas y dices, tú oyes una orquesta y dices, yo voy a escuchar lo que está haciendo el piano. Y está la orquesta sonando y tú eres capaz de identificar el piano y sabes lo que está haciendo. El sonido para ver, te lo digo porque a mí me ha pasado y lo he logrado, que es que yo cierro y sí está el sonido, pero estoy viendo todo lo que está pasando. O sea, yo estoy viendo el sonido. Yo te lo decía a un alumno, a veces me decía, sí, profe, pero el problema es que con la computadora usted ve el sonido. Digo, por ahí está el kit de la cosa. Con el analógico usted no veía el sonido, sin embargo, a la hora de editar usted tenía que ver el sonido. Tenías que verlo obligatoriamente, tenías que imaginarte dónde estaba. Ahí con la computadora tú lo tienes todo. Claro, ahora tienes cómo se mueve, los altos, los bajos, las saturaciones. Sí, sí, y lo corto aquí, no, con el analógico no era así. El analógico era pam, 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 para ahí, corta. Y entonces, y por eso yo te decía que tú ves el sonido porque hay un medio sonoro que te está logrando, te está conllevando a concentrarte y que te metes en eso, de verdad. Pepito, ¿qué pasó que con aquellas máquinas, las nuestras eran, yo creo, de República Democrática Alemana, de Hungría, de esos países venían aquellas maquinonas gigantes? ¿Qué pasó que con aquellas maquinonas gigantes se generó un oficio que rozaba en arte, se generaron conocimientos, se generaron nombres y artistas en ese rol, y hoy con las facilidades que entrega la computadora, cuando escuchamos la radio, la escuchamos tan pobre desde el punto de vista de realización? Pero yo dije una vez en Camagüey que el sistema digital le ha quitado el corazón al artista. Muchos me criticaron, otros no, porque cada generación tiene marca su historia, ¿no? Y no es lo mismo cuando tú haces una grabación en vivo, con una orquesta, y todo el mundo canta en vivo, con los cantantes y todo, hay una cosa viva, una cosa agradable, una cosa que se ve la pasión. Y no es lo mismo cuando tú ves ese cantante con un background, que todo está grabado, y no hay equivocación, todo es perfecto, hasta la voz del cantante, entonces todo es muy plástico, todo es muy, muy frío. Y eso pasa con la computadora. Yo no niego el desarrollo, fíjate bien. No lo niego y sí creo que es un logro tremendísimo. Pero yo te diría a ti, que a mi modo de ver, que cada generación tiene su forma. Yo te voy a poner un término, en términos futbolísticos. Maradona era genial en su época. Ahora Messi es genial en su época. Tú no puedes decir, fulano es mejor o menos. No. Cada uno en su época. Y creo que eso pasa. Y sí te digo, que yo te lo digo, yo tengo una experiencia que me pasó con un editor en Cuba. Yo quería hacer una mención con un tema de Benny Moré que decía, Benny Moré, la onda de la alegría otra vez. Pero unido a Benny Moré venía el coro. Y entonces yo quería quitar, o sea, yo quería coger la frase Benny Morena, y la persona con la computadora no lo lograba hacer. Fíjate lo que te estoy diciendo. Muy buen editor, pero no lo lograba hacer. Y entonces yo tenía esa costumbre, yo te dejaba ya. Cuando no podía más, te decía, ponte para ahí, ven. Yo hacía pam, 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 pam. Y entonces Benny Moré y me dice, pero tú estás negando el desarrollo. No, yo lo que te estoy negando que lo que estás haciendo está mal. Porque
Por eso te digo que si a ti no te entra el sonido aquí, aunque tú lo veas ahí y no hay esto, no hay corazón, tú puedes ser muy letrado en una cosa, pero si no hay esto. Oye, Pepito, ese corazón vino además del amor, la dedicación y la vocación por el mundo de las máquinas y del sonido y del corte y de la pieza radiofónica, pero también tiene que haber tenido, yo creo, mucho la pasión que aprendiste o que adquiriste en los estudios de Radio Progreso específicamente siendo un niño, porque tú me contabas que allí tuviste la posibilidad de trabajar con grandes cubanos de la música en los estudios de Radio Progreso, que para nadie es un secreto que eran los estudios musicales en vivo por donde pasaron las grandes orquestas, los sectetos, las agrupaciones, todo el mundo, los solistas cubanos. Ahí, mira, yo de niño iba con mi padre. Mi padre hacía estuvo muchos años haciendo los programas en vivo de Radio Progreso. Ahí, Nicoteca, Helio y Flora, autógrafo musical, bueno, Sabor y Ritmo a las 7, otro de Gaudi, etcétera. Y ahí yo, de niño, conocí personalmente a Celia Cruz, una señora cantante, pero aparte, como era el hijo de un amigo de ella, porque mi papá era el que grababa el programa y se llevaba muy bien con ellos, entonces yo era muy majadero. Y yo me acuerdo que Celia me daba caramelo y me decía, ven conmigo para acá, muchacho, deja a tu padre y ahí coge el sonido. Y ahí conocí a Benny Moré, a Orlando Contreras Vallejo, a Membiela, al conjunto Casino, al conjunto Tofá, a Oggy Tony, me acuerdo, a Lindo Araucano, todo lo que pasó por ahí, la orquesta de Manos Castro, todo lo que pasó por ahí de niño, yo lo viví, porque yo iba ahí, y lo conocía, y más simpático era que yo a veces, por ejemplo, le tiraban globos a los cantantes, había un fan que iban ahí, tiraban globos, yo me subía al escenario, cogía el globo, lo llevaba, como si fuera mío, cosas así, ¿no? Con el decursar del tiempo te podrás imaginar que yo empiezo a trabajar ya en Alegrías de Sobremesa, primero como asistente, ya después como director del programa Alegrías de Sobremesa, y qué alegría y qué motivo de emoción tan grande sentía yo cuando yo me veía dirigiendo, donde se pararon a Abelardo Rodríguez, Alberto Luberta, bueno, los mejores directores que había en aquella época, dirigiendo desde ahí, Alberto Fernández, Rafael Suárez, Carlitos Más, Rovira, Tony, o sea, entonces de buena primera yo pararme también a dirigir ahí. Y entonces miraba atrás de vez en cuando y tenía el recuerdo de mi padre que era el grabador, no sé si tú me entiendes. Claro. Entonces había una cosa muy bonita porque yo te digo, por Alegría Sobremesa pasó todo el mundo. Pasó todo el mundo. Y tú llegaste ahí y pasó todo el mundo de la gente que estuvo en la radio, de los grandes nombres de la dirección y realización, pero también está en la memoria afectiva de generaciones y generaciones de cubanos, porque fue uno de los programas más extensos de la radiodifusión cubana, porque era día a día y porque también tuvo la habilidad de conciliar la música cubana con el humor muy cercano a la gente. ¿Qué fue para ti trabajar con Alberto Luberta en Alegría de Sobremesa? Porque pasaron directores, grandes directores, pero se mantuvo una persona que fue capaz de unir las generaciones de ese programa y era su creador, Alberto Luberta. Sí, mira, yo trabajé, yo fui asistente de Erwin Fernández, de Rafael Suárez Llera, de Carlitos Más, no recuerdo qué más, fui asistente. Y ya después, con el decursar del tiempo, que en el año 96 yo empiezo a dirigir. Ese programa, por un problema de respeto, cuando a mí me lo propusieron, yo dije que bueno, que hablaran con Luberta, porque yo siempre he sido una persona muy, muy respetuosa y no quería, que a lo mejor no estaba de acuerdo, porque no sé. Y nada, Luberta dijo, sí, era la gente más idónea, yo quiero que lo dirija. Para mí fue una fiesta muy grande, porque yo soy una persona de carácter alegre, y quien me conoce sabe bien que yo soy una gente muy alegre, muy dicharachera, esas cosas. Imagínate, rodeado entre humoristas, Luberta un humorista, entonces estaba siempre el chiste, la broma, había un concepto de trabajo muy profesional, éramos muy serios a la hora de trabajar, pero esa preparación que teníamos todos como artistas para empezar a hacer el programa, aquello era una fiesta. Y yo me acuerdo que yo decía cuando me sentaba a ensayar, bueno, aprovechemos todo, que estamos todos, aprovechemos todo y pongamos seriedad lo que vamos a hacer. Entonces, una frase así más o menos así. Entonces,
aquello era muy, y entonces yo me iba a dirigir, por ejemplo, a un actor. Mira, yo creo, me parece que puedes hacer esto. Y siempre había un respeto de mi parte hacia el actor y del actor a mi parte. Oye, pero sin lugar a duda, Pepito, dirigir un programa como Alegrías de Sobremesa, donde habían tantos artistas, músicos, caracteres distintos, juntos en un mismo estudio, era un desafío. Y me imagino que hubo momentos también tensos en esa experiencia. Sí, como no, momentos muy densos. Siempre, mira, todo programa cuando se está haciendo y cuando se tiene responsabilidad, para mí es un momento muy tenso. Y nosotros hicimos control remoto, fuimos a hacer control remoto, por ejemplo. Y imagínate, nosotros hicimos una gira por toda Cuba, donde teníamos que llegar a cada provincia. Fuimos a Camagüey, a Ciudad Ávila, a Santi Espíritu, a Villa Clara, a Cienfuegos. Terminábamos de trabajar aquí, al otro día nos íbamos para otro lugar y así, y había que montar. Alegría Sobremesa es un programa que dura 35 minutos, se hacían 2 programas, y el tiempo es muy corto que te dan. Yo empezaba a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tú tienes que ensayar con los actores. Primero leerte tu libreto, aunque llega un momento que tú sabes que ya los personajes de los actores, cuáles son, la psicología, etcétera, etcétera. Aunque pueda parecer un poco que ya es el oficio, pero cuando tú estás dirigiendo a personalidades de la radio, a actores muy capaces, cuando tú estás dirigiendo a un actor, el actor lo primero que tiene que sentir por el director es seguridad de que hay una persona que lo está dirigiendo. Sentirse dirigido en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tiene seguridad. Tú tienes una gente que está ahí, no sé. Y yo me sentía muy seguro con los actores que tenía. Entonces, lo que te quiero decir con esto, yo hago un ensayo profundo, yo hacía ensayo de mesa, después ensayo micrófono, y después la música, ensayábamos todo, yo veía todos los temas musicales que se iban a poner. Yo también tenía un equipo muy bueno, un grabador, Domingo García, que era Alfredito Fuente, que hoy en día es director, que era musicalizador, el efectista, Raúl Guanche. El asistente era Fran Duquesne, y mi asistente primero fue Isabelita Suárez Ballester, y después fue Rebeca, y el locutor Rosillo. Entonces tenía un pique, y Luguenta de escritor, y los actores eran todos actores de primera. Todos actores de Y primera. Oye, como desde el punto de vista del auditor, porque Alegría de Sobremesa forma parte de la historia de todas nuestras generaciones. Yo te contaba un poco que en mi casa... Perdóname un momento, déjame un momentico. Eso, cuando tú tienes que hacer una grabación, cuando hay una orquesta en vivo, donde hay un solista en vivo, donde están las partes humorísticas, donde hay un público que responde, ¿tú me entiendes? Una cosa es cuando tú ensayas y otra cosa es cuando tú vas a hacer el programa, que hasta la acústica o la respiración del público hasta te cambia. No creas que cuando yo terminaba de hacer Alegrías de Sobremesa, yo iba a pie, desde Radio Progreso hasta la terminal de ómnibus, a coger la ruta 58, a pie. Y te desestresaba. Sí. No, y cuando llegaba a la parada, que estaba repleta, yo decía, el último, me decían, yo me sentaba como si fuera un turista, que yo llegaba. No hay nada, ya pasó la tensión. Oye, te iba a preguntar, cuando te interrumpí, perdona, por las cosas que pasaban fuera de la radio en el mundo del oyente. Yo recuerdo como adolescente cuando murió el actor que interpretaba el personaje de Pac. Y en el barrio, una de las cosas que se conversaba era eso: ¿qué va a pasar? Desaparece. Les tuvo que tocar actores que se murieron, porque cuando muere el actor moría el personaje, actores que se iban, que renunciaban, que no querían seguir, que estaban cansados. ¿Cómo se resolvía al interior de un programa que era parte de la familia de todos los cubanos cuando alguien desaparecía de la escena? Bueno, hay una cosa, ahí el maestro era Luberta. Yo era asistente de dirección cuando murió Alberto. Y yo dije, se fue Alberto, se acabó el programa. No. Luberta siguió en el programa y poquito a poco. Entonces se ponía otros personajes, iba poniendo otros personajes. Y yo tengo una anécdota. O sea, cuando se murió Alberto, cuando se murió Wilfred,
cuando se murió la que se llama Margosita, Agustín Campos, fueron cediendo y Pipo de Alma, José Antonio Rivero, y fueron entrando otra gente con otros personajes. Pero a mí me pasó una cosa una vez. Nosotros estábamos haciendo la alegría sobre Messi y en Luberta cae un problema de la vista que se tiene que operar y no pudo escribir libreto. Y él era el hombre. No, entonces yo me acuerdo que nosotros grabamos los programas de enero, febrero y marzo y abril. Pero lamentablemente Antonio Hernández se muere los primeros días de enero. Nico Hernández. Y entonces había que hacer los programas de abril, mayo, junio, julio, una cosa esa. Yo tenía que hacer mayo y junio, septiembre, octubre. Yo no recuerdo si era mayo, tenía que hacer junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Los programas que salieron en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Tenía entonces yo que volverlos a regrabar después de 3 meses. Pero ahí no se podía enfermar ningún actor, porque ya estaba todo escrito. Claro. Marta Jiménez Oropesa se cayó, se fracturó el brazo. Suspendimos 2 o 3 programas, pero ese señor enseguida vino. Era muy profesional, vino con su yeso. Pero pasó una cosa, Diana Rosa Suárez tiene que viajar a Colombia. Y entonces tenía que viajar a Colombia. Y no había persona, no había. Y yo voy a ver al Luberto y digo, vaya, hay un problema serio aquí. Ya todo está escrito ya. El pobre Luberto me dijo, y aquí vamos a poner, digo, yo tengo una voz que se parece al personaje de Diana. Y me dijo, ¿quién tú crees? Digo, Grise Fariña, una actriz de radio que lamentablemente creo que me enteré que falleció. Digo, lo que hay que hablar nada más, las entonaciones y eso. Oye, lo hizo. Me dijo, oye, lo sacaste de abajo de la manga, vamos a hacerlo. Claro, la sustituyó como 2 meses. Fue la única vez, creo, que se sustituyó a un actor. Y fue por eso. Porque no era lo habitual, La vida marcaba la vida en la casa de Rita del edificio. Oye, hubo una polémica cuando el Instituto Cubano de Radio sacó del aire Alegrías de Sobremesa. Había una aprehensión que tiene que ver con la rutina, con la costumbre, con las emociones, con las historias de vida de las audiencias, muchas cosas. Pero algunos creían que era un programa que se podía mantener, que no. ¿Qué tú crees? ¿Estuvo bien acertada la decisión de sacar, tras el fallecimiento de Alberto Luberta, el programa? Sí, yo sí lo creo. Y te voy a ser más honesto, creo que debió haberse quitado hasta un poco antes, porque ya Luberta estaba enfermo ya. Y yo se lo dije un día a Luberta, digo, el día que tú tengas que ceder ante la vida, esa es tu obra y nadie la va a hacer como tú. Te aseguro que nadie. Porque hubo un muchacho muy talentoso, muy capaz, que se llama Ahmed Otero Prado, que lo hizo. Pero tú no estabas. Yo inclusive le dije a Ahmed, vamos a poner personajes nuevos para que sean los personajes que tú crees y que tú le escribas, para que haya una unificación de personajes del lugar de tuyo, para que tú tengas más comodidad. Lo hizo con una dignidad tremenda, un talento, un muchacho muy talentoso, pero faltaba la chispa esa de Luberta. Y entonces yo sí creo que el programa tenía que irse porque nadie lo iba a hacer como Alberto Luberta. Porque una cosa es hacer un programa humorístico, pero no todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana todos los días a hacer 2 programas. Lunes, martes, miércoles, jueves. En primer lugar. Si tú te pones a mirar en Cuba, hay muchos escritores, no lo dudo, pero del estilo Luberta, el género Luberta, que es género vernáculo, ese, muy pocos quedan, o no queda nadie. Entonces, yo te lo digo porque lo he visto. Cogen, como decir, de San Nicolás del Pedadero, traen a otro muchacho que entonces viene precedido porque hizo tal cosa, entonces yo me creo igual que fulano, porque yo lo he visto, que viene, yo voy a sustituir a Álvaro de Álvarez, y entonces no, pues yo estudio tal cosa, así, sí. Entonces, el trabajo que tú has hecho durante años y años, viene una persona con buenas intenciones, pero en un mes rompe todo eso. Y eso ha pasado, lamentablemente, eso ha pasado, y por eso yo estuve muy de acuerdo en que quitaran el programa, porque ya no iba a ser lo mismo. Aparte, los personajes ya estaban cediendo. Sí. Pepito, además de Alegrías de Sobremesa, tuviste la posibilidad de ser realizador, editor y dirigir programas
que están en la memoria de las audiencias cubanas de más de una generación: Ritmos, Nocturno, la discoteca de Radio El Progreso. Yo anoté algunos, programa Radar, que era dedicado a los jóvenes, y yo desde mi campo lo escuchaba cuando era adolescente. Fiesta Guajira, Alegrías de Sobremesa. De todos estos programas, si tuvieras que salvar alguno para tus memorias, para tus afectos, para tus satisfacciones personales, ¿cuál sería? Es que cada programa para mí tiene una historia. Es como si fuera un libro que tú escribes y en ese libro hay muchos capítulos que tienen un valor muy grande, porque ahí está, en cada trabajo que yo hacía estaba ¿cómo se puede decir? El amor que uno ponía. Por ejemplo, mi Nocturno, desde el punto de vista de edición de música popular, me fascinaba hacerlo porque yo jugaba con eso. El programa de Gladys Pérez me dio la oportunidad de hacer un trabajo profundo de edición. El programa Vamos al Aire, que era un programa chiquito, que era un programa sobre la radio que empezó en la programación de verano para un mes, y entonces después lo dejaron por 8 meses, no sé, por un año, porque el programa prendió. Pero era un programa que yo lo hice como, yo era el director, yo era el que hacía la musicalización, entonces me sentí. Alegría de Sobremesa fue un sueño que yo pensé por un problema de respeto a los que estuvieron ante yo, que eso nada más lo hacían los grandes. Y no porque yo me considere grande, pero cuando yo logré hacerlo, o sea, cuando yo empecé a hacerlo, yo estaba guardado y muchas personas me alentaron, tú verás, me ayudaron muchos actores, Rosillo, etcétera, y fue un estímulo muy grande. Cuando tú te ves que eres reconocido por tus propios compañeros. Tuvimos ahí, se acaba de pegar un poco la transmisión con con Pepito Siervide, con quien conversamos. Puede ser que te esté entrando alguna llamada o algo. Ahí se pegó un poquito la internet. Pepito, estamos de vuelta. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Ya, perfecto. Se nos fue un poquito la transmisión ahí por internet. Cuando uno ha vivido, como tú, más de 40 años al interior de una radio como Radio Progreso, y donde además hiciste tu infancia caminando por allí, viste de todo, y cuando hablábamos de Nocturno, Nocturno tuvo una historia también muy cercana a las audiencias cubanas. Fue una época... ¿Cuál fue el éxito de Nocturno? La época musical que pudo transmitir, la música que se puso. ¿Cuál fue el secreto? Porque recuerdo que también habían determinadas políticas de difusión de la música nacional, cosas así. El éxito de Nocturno, en primer lugar, era un programa que era música, y la música que se ponía, valga la redundancia, que era música extranjera en su mayor %. Y los cantantes que se ponían cubanos eran cantantes más o menos del momento. Claro, estaba Luisa María Huel, por ejemplo, que se puso en Nocturno. Creo que sí, se puso muy poco, pero entonces después se fue Luisa y pusieron a Maggie Caslé. Y entonces se iban sustituyendo así. Después se quedó como un programa que es el único programa de la radio. En aquel entonces, me imagino que ahora todavía será igual, que tenía música extranjera desde el primer número hasta el número 16. Claro, entonces, eran pocos programas en la radio los que tenían el 100% de la producción extranjera. No sé, lo que te decía, la música en inglés tiene que aguantarla, no se puede poner mucho, hay que poner o sea, de 100 y 80 y 20 te ponían, ¿no? Que eran 80% de música y la otra, no sé. Y uno jugaba mucho con eso. Era un programa que tenía un horario muy bueno y fue un momento de una época que ya le pusieron la época prodigiosa, donde surgieron muchas cosas muy, muy interesantes, un cambio muy grande en la música de manera general, que a mí me da gracia, porque te voy a decir una cosa, y perdóname que te diga esto ahora, pero a mí me da gracia, porque hay quien yo escuché hace poco, por la televisión me parece, sobre el Nocturno, que si ponían cancioncitas de 2 más 2 y 3 más 3, y yo dije, bueno, eran cancioncitas de 2 más 2 y 3 más 3, pero no eran canciones con letras groseras. Podría ser cursi, pero grosera no era. Y te aseguro que eran mejor que un reggaetón. Oye, había cierta tendencia en la intelectualidad cubana, en la pequeña élite cultural cubana, a creer que estos programas transmitían música desechable, que la música de calidad estaba en otro lugar.
Sin embargo, estos eran los programas que tenían niveles estratosféricos de audiencia. Porque era un programa que van dirigido a la juventud. Entonces, pero aparte es que Nocturno lleva 40 años en el aire. 40 o 50. 50. Entonces, de 66. Han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Yo vi, por ejemplo, yo cada vez que oigo la música de los años de esa época. Yo soy de la época de Paul Anka, de Nietzsche Daka, de Elvis Presley, aquí de los 50 y los 50. Pero no sé, como yo escuché tanta música a través de mi vida y mi trabajo era trabajar con música, yo no sé, yo tuve no sé, 2 décadas en Nocturno trabajando y ponía música, sabía música de todo tipo. Fuiste de los que más años estuvo en Nocturno quizás, ¿no? Porque 20 años... Yo tuve 20 años estuve en Nocturno. 20 años estuve en Nocturno. Yo quiero poner esto, lo voy a poner. ¿Qué es de mi generación? El Nocturno de mi generación o de mi adolescencia. ¿Qué los dan? Porque contigo supe, yo creo que eres el único hombre de la radio que sabe los 4 o 5 temas musicales que en estos 50 años ha identificado el programa Nocturno. Nocturno no comenzó con esto, pero sí fue uno de los temas, de los Dan, que más reconocimiento, memoria afectiva tiene entre la audiencia. Sí, porque fue un tema con un grupo cubano que el sonido es más universal y se adecua más al estilo del programa. ¿Tú me entiendes? Para no aislarse desde el punto de vista sonoro de los temas anteriores que han estado. Y fue un tema escrito para el programa. ¿Lo escribieron para el programa? Sí, fue escrito por Alberto Vélez y Vicente Rojas y arreglado por Vicente. Fue escrito para el programa. Ese fue el tema. Ese es lo que espera. Justamente ahí está el kit de la cosa. Ese fue el tema como de la década del 80, ¿no? De los 80, finales de los 80. Yo sí me acuerdo porque ya yo estaba pronto. Yo tuve como 2 o 3 años en el programa, ya me faltaba. Y sí, creo que fue la década de los 80, finales de los 80, más o menos por ahí. Ya, pero hubo otros temas. Los más viejos recuerdan siempre las chicas de la valija o la muchacha de la valija. Sí, el primer tema fue la muchacha de la valija. Después tuvo uno que se llama Yo soy así de los pasos. Después, en un interview ahí más o menos, tuvieron un tema de Roberto Jordán que se llamaba Dime que me quiere, y otro se llamaba Toma mi mano, una cosa, pero muy breve. Fue rellenando el espacio. Ya después vino un tema que se llamó Es muy fácil, de los mitos. Que ese fue para mí uno de los temas más pegajosos que tuve el programa. Sí. ¿Y eso después, habrá sido por qué años, por qué década? Eso fue la década del 70. Eso fue la década del 70. Por las 70, 80, 70 más o menos por ahí. 70, sí. Sí, porque ya, sí, 70. Empezó en la década del 70. Empezó en la década del 70. Y entonces ya después viene otro tema que se llama de Los Ángeles. Ese es el que dice todo lo contrario a lo que dice Es muy fácil. ¿Tú me entiendes? Y ya después había que quitar el tema de Nocturno porque era un tema extranjero. Y había que poner un tema y se pensó en el tema este de Ser lo que espera, que ha sido un tema muy bien interpretado por los Dan y que ha gustado mucho. Y sinceramente, te puedo decir que está a un nivel de audiencia muy aceptado por la población. ¿Y todavía sigue ese tema en Nocturno? Sí, todavía sigue. Igual que sigue el tema de Nocturno, Pepito, ¿te tocó trabajar, mezclar las voces, editar, dirigir a grandes locutores de la radio cubana? A voces que están en nuestro recuerdo para toda la vida. De todas esas personas, tanto en Nocturno como en Alegría Sobremesa, en los otros programas que tuviste que hacer, si tuvieras que salvar alguna de esas voces para la memoria radiofónica de la nación. Es muy difícil porque son estilos distintos. Pero, vaya, si tú tienes la posibilidad de trabajar con Eduardo Rosillo, que es un maestro de la locución, y tienes la posibilidad de trabajar con Juan Ramón González Ramos, y con Jesús López Gómez, y con Pastor Felipe, y con Ramón Álvarez Viejo, y con
Aldo La Bandera, etcétera, etcétera. No quiero decir porque se me van. Nápoles Oquendo era otro que hacía novelas. Frank Espinosa, que era muy bueno, fue una de las mejores voces que tuvo Nocturno para mí, después de Pastor. Así de Montoya. Se nos fue esa generación, se fue esa generación de voces de la radio cubana que eran parte imprescindible de estos actos artísticos de la edición, y no hubo recambio. ¿O crees que sí, que hay recambio, que hay hoy en la radio cubana voces que sacan la cara? Déjame decirte una cosa. Hubo una voz que yo admiré mucho, que es locutor, pero no fue explotado al máximo, creo yo, que se llama Jaime Miral Suárez. Jaime Miral. Tiene una voz, pero aparte, lo mejor que tienen los locutores, cuando tú puedes trabajar con las voces, decirle, sube el tono, baja, déjalo aquí medio, así sea, y son receptivos, y tú sabes que tiene frente a ti un tremendo profesional. Pero justamente ahí está la demostración de la honestidad, la sencillez y de lo que es un profesional. Y te digo esto porque cuando tú tienes la suerte de trabajar con todos esos personajes, para mí es como si yo estuviera leyendo los libros, bestsellers, por decirlo de algún modo, no sé si se hizo así. Eran libros para mí, porque yo lo que hacía era aprender. Porque en un intercambio, en un programa, tú sabes que cuando tú estás dialogando con una persona, con el director del programa, con el periodista, etcétera, conversan cosas. Y entonces se hablaban muchos temas de lo que era la profesión, de lo que era la superación del profesional y como tal. Y esas clases no se dan en la universidad. Esas clases se dan en un estudio de grabación. Y no es que esté negando la universidad, por favor. Pero hay cosas que no están escritas en los libros. No sé si tú me entiendes. Entonces, aparte lo digo, y después de Jaime, porque ya Jaime es maestro, ya tiene sus años, él va a escuchar esto y se va a reír. ¿Se quedó la radio huérfana de estas voces o es que definitivamente pasó el tiempo de las voces engoladas, de las voces que impactaban? Mira, yo te voy a decir una cosa. El otro día oí a alguien que dijo las voces engoladas. Y habló de las voces engoladas. Hay personas, yo conocí locutores en Cuba, como Pastor Felipe, que decían que era una voz engolada. Es que el Pastor hablaba así. Era su caja de resonancia. De su caja. A Pastor no había que casi ni que ecualizarle la voz. Poquitico de alta, poquitico. De un tincito, porque la gente usa mucho. Pero el relevo no ha sido. Hay buenos locutores. Pero comunicadores, no sé. Yo hace años estoy fuera de la radio. Hace ya desde 2010 que me fui. Yo trabajé después, ¿verdad? Pero sí, de verdad no son los locutores, o sea, por decirlo de algún modo, el relevo, no el sustituto, el relevo. Ha habido personas, pero yo no he visto un relevo así que tú digas, se murió López Gómez, pongan fulano. Se murió González Ramos, pongan Mengano. En radio, por eso están los hermanos Alarcón, que son muy buenos. Sí. Y tienen un hijo que trabaja en la muy bueno. Alguien dijo en la televisión aquí, alguien dijo, no, porque son engolados. No son engolados, es que hablan así. Lo que ahí está, lo que yo te decía, es el director el que tiene que hablar con el locutor. Y decirle, sube el tono, baja el tono, no me hagas así. Tú tienes que trabajar bien. Están en crisis, más allá de las voces, están en crisis los roles de esa especialidad a la que tú le llamas la radio como especialidad, roles como el director, el que sepa dirigir, el editor, el que sepa editar, pegar, cortar con el oído tradicional, el locutor. ¿Está en crisis o es que cambió la radio? No, en crisis no está. La radio ha cambiado por un problema de evolución, como es lógico. Ya no está el sistema analógico, está el sistema digital. Hay muchachos egresados de la UCI que están trabajando como editores, que son mentes jóvenes que tienen tienen su mente muy, muy clara para lo que es la edición. Y locutores y directores que vienen egresados de la ANCA también, muy buenos. No, hay muy buenos profesores. Y hay muy buen talento. Lo que pasa es que es un problema generacional. Que mi generación llegó hasta aquí. Lo que viene ahora tiene que demostrar lo que nosotros hicimos, por decirlo de algún modo. Pepito, nos quedan los últimos minutos de esta hora que nos regala Instagram Live.
Y me pediste que querías contar una anécdota del último cantante de la Sonora Matancera y quiero darte ese tiempo para que no se nos Sí, cruce la sí. transmisión. Mira, eso fue para mí una cosa maravillosa, muy linda. Yo estaba dirigiendo Alegría Sobremesa en el año, eso fue en febrero, si mal no recuerdo, o en enero, y fue Néstor, ¿cómo se llama? El cantante este de la Sonora, no me acuerdo ahora, bueno, él va a Cuba, fue invitado a Cuba a trabajar allá en Cuba, y Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Y él va a trabajar con nosotros en Alegrías de Sobremesa. Pero primero, antes de entrar al estudio, lo llevan a la cabina de Radio Progreso para hacer una entrevista, porque él trabajó muchos años con la Sonora Nada. Y cuando él baja en el ascensor, que yo lo iba a buscar, él venía con el escritor Ahmed Otero Prado, venía con el escritor y justamente cuando se abre la puerta del ascensor nos encontramos los tres y Ahmed me dice, te voy a presentar. Digo, no, déjame hacer una pregunta. Digo, ¿usted no se acuerda? Hace años, cuando la Sonora en el estudio 1, ese es el estudio de los grandes éxitos. ¿Usted no se acuerda de un niño que se pasaba la vida corriendo para acá, que se le daba caramelo y usted dice, coño, Pepito? Y se me tira arriba y empieza a llorar ese hombre abrazándome, compadre. Y yo empecé a llorar porque me vino mi papá a la mente. Entonces vaya, es como volví al pasado, o sea, mi padre en el estudio, todas esas cosas. Y fue emocionante. Entonces, inclusive, ya en el programa, él le decía a Rocío, tú no te puedes imaginar la satisfacción que tengo yo, que cuando yo veía la cabina de Radio Progreso, veía el Chivo trabajando. A mi papá le decían el Chivo. Chivo le Y decía ahora, que y a mí me decían el Chivo. Lo dijimos al inicio, fue un gran editor también reconocido, murió muy joven en tu papá, pero quedó, sí, parece, en la memoria de los profesionales más antiguos su paso por la radio. Pepito, sí, en el minuto final, ¿te gustaría volver, después de 6 años viviendo fuera de Cuba, te gustaría volver a dirigir, a editar en la radio cubana? Si volviera con mi generación, tal vez. Pero sí, eso son cosas que no se olvidan, eso son cosas que van contigo, que a veces uno, no sé, hablar contigo me parece que estoy hablando en el estudio 1 de Radio Progreso. La verdad que sí, me da mucha alegría. Es una generación, te quiero agradecer esta hora, ya se nos va a terminar, por haber compartido tus historias, tu experiencia. Sin duda, mucha de la gente que anda dispersa y parte de la diáspora de la radio y la comunicación cubana tiene mucho que aportar todavía. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer que hayas tenido esa gentileza para conmigo y te lo voy a agradecer eternamente. Muchas gracias. Gracias, saludo a todas las personas que se han ido conectando. Tu nieta dice que qué bonito hablamos, contaba ahí tu hija, a Ignacio, a John, a las personas que se han conectado en los últimos minutos. Ya finalizamos. El próximo jueves volvemos con un invitado protagonista de algún momento de la radio y la comunicación en Cuba y que hoy forman parte de la diáspora cubana. Chao. Chao. Muchas gracias.